Continuando ahora con la parte de razones de agudos, vamos a complementarla con esta parte final, ¿ok? Esto de acá es muy importante para nosotros, se llama resolución de triángulos rectángulos. ¿En qué consiste? Chicos, si en un triángulo recto conoces un ángulo y tienes de dato un lado, profe, ¿cuál? Podría ser la hipotenusa, podría ser el adyacente o podría ser el opuesto. Cualquiera de ellos, pero basta que tengas uno, tú puedes calcular los otros dos. Y estos se calculan con un método bien práctico al cual se le suele llamar lo que quiero sobre lo que tengo. Y dice así, a ver, te explico. Si tú quieres calcular este ladito que está por acá, lo primero que haces es dividir mentalmente lo que quiero sobre lo que tengo. Profe, cateto opuesto sobre hipotenusa, eso se llama seno. Entonces, esto se calcula así. Primero colocas el dato que es h y al costadito el seno. Entonces, esto sale h por seno. Y si quieres calcular el otro cateto, lo mismo. Primero se hace la división para saber cuánto vale ese lado. Cuando tú divides, siempre sale una razón. Por ejemplo, yo dije así, cateto opuesto sobre hipotenusa salió seno. Entonces, cuando quieras este lado, debes usar el seno. Pero primero va el dato. Primero va el dato y luego el seno. Profe, quiero este lado. Divides adyacente sobre hipotenusa, coseno. Entonces, cuando quieras esto, tienes que usar el coseno, pero primero va el dato. Entonces, primero va el dato que es h y luego va el coseno. A ese método de calcular lados de esta forma se le llama resolución de triángulos rectángulos. Chicos, siempre se calculan los lados que faltaban en función de uno de ellos que para ti es el dato. Tú no puedes aplicar la regla si no estás en un triángulo recto, 1. Y no tienes un lado, tienes que tener un lado conocido. Si un lado no es conocido, no se puede. Tiene que haber un lado conocido. A ver, sea cual sea el método, el lado conocido igualito. El método no va a cambiar nunca. En este caso el dato es esto. Ahí lo voy a colocar, mira, ese es el dato. El dato siempre es el lado conocido, a eso le estamos llamando dato. Un lado debe ser dato, si no, no funciona la regla. A ver, profe, quiero calcular este ladito, ya te dije el método. Primero divides lo que quiero entre lo que tengo. Opuesto entre adyacente sale tangente. O sea, cuando quieras esto, debes usar la tangente. Pero primero va el dato. Entonces, primero va el dato que es B y luego será la tangente. Profe, y si quiero la hipotenusa, cualquier lado que tú desees calcular, se aplica el mismo método. Divides lo que quiero sobre lo que tengo, sale secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, cuando quieras este lado, primero va el dato y luego va la secante. Siempre va primero el dato y luego la razón que calculaste al hacer tu división mental. Este problema es mental, no necesitas efectuar nada. A ver, por ejemplo, en este caso te estoy dando de dato el cateto opuesto. Profe, quiero este cateto, ya sabes la reglita, primero se divide. Profe, sería así, lo que quiero entre lo que tengo sería cotangente. Adyacente sobre opuesto. Una vez que ya sabes que es cotangente, este lado sale así. Primero va el dato y luego la cotangente. Listo, ya lo calculaste. ¿Quieres la hipotenusa? Haces lo mismo. Profe, ¿qué es lo primero que hago? Primero divides lo que quiero entre lo que tengo, sale cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, cuando quieras calcular esto, primero va el dato y luego va la cosecante. Listo, ya calculaste los lados que faltaban. Entonces, siempre que tengas de dato un lado, los otros dos salen así. Primero va el dato y luego la razón. Si el dato es B, mire, primero va el dato y luego la razón. Si el dato es B, primero va el dato y luego la razón. Y esa razón tuya la tienes que deducir habiendo dividido lo que quiero sobre lo que. Esa división te va a decir qué razón debes utilizar para calcular un lado. De no olvidarse, cualquier lado siempre es el dato por la razón obtenida. ¿Ok? Listo. Esto de acá te va a ayudar un montón en problemitas porque ya no vas a estar poniendo muchas variables. Una cosita final, chicos. Este primer caso se utiliza cualquier cantidad de veces. Sería bueno que lo manejen como propiedad. ¿Y cuál es ese primer caso? Cuando el dato sea la hipotenusa. Siempre que te den la hipotenusa, mis catetos serán hipotenusa seno, hipotenusa coseno. Mira, hipotenusa seno, hipotenusa coseno. Profe, ¿dónde va el seno? Buscas el ángulo, el seno va en el opuesto. Entonces, en el opuesto será hipotenusa seno y al costadito hipotenusa por coseno.
Profe, si me dan un cateto, ya no, pues. Solo aparece seno y coseno cuando el dato sea la hipotenusa. Si el dato es un cateto, mira, ya no aparece seno y coseno para nada. ¿Listo? Continuamos. Área de la región triangular. Para calcular el área de toda esta región encerrada, la región encerrada se llama región triangular. Para calcular este área hay dos fórmulas fundamentales, una en geometría y una en trigonometría. La forma principal en geometría es base por altura sobre 2. Profe, ¿y la base quién es? Cualquier lado puede ser la base. Tú escoges la base. Lo que no puedes escoger es la altura. Por ejemplo, mire, si yo escojo este lado como base, tienes que usar esto. Esta es la altura, porque cae sobre la base. Tú escoges la base, la altura ya no, es la que cae sobre la base. Ah, profe, o sea que si yo hubiera escogido el lado de abajo, tiene que ser esta altura. Si escoges este lado como base, tienes que usar esta altura. Entonces siempre se dice, hay que usar la base y la altura relativa a esa base. La que cae en la base se llama altura relativa a la base y se escribe así. Si la base es B, H sub B. ¿Cómo sería la forma de calcular el área, profe? Eso ustedes ya lo saben, yo solo estoy ordenando la idea. El área es base por altura sobre 2 o también se puede colocar así, un medio de base por altura. Es lo mismo, base por altura entre 2. Sino que por cuestiones prácticas se suele colocar de ese modo. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya vamos teniendo la forma principal en geometría. Profe, ¿cuál es la forma principal en trigonometría? Que se llama forma fundamental. ¿Es así? Mira, si quieres calcular el área de la región usando trigonometría, necesitas esto. De los 3 lados, necesitas 2. Tengo que tener 2 lados de dato. Acá está uno de ellos, le hemos llamado A, y al otro lado le hemos llamado B. Mira, si quieres calcular el área por trigonometría, necesito 2 lados, pero también el ángulo que forman. 3 elementos, 2 lados y el ángulo formado entre ellos. ¿Cómo se calcula el área? El área de la región se va a calcular así, producto de lados sobre 2. Vamos a colocar primero el área de la región, sería producto de lados sobre 2, multiplicados por el seno del ángulo formado. Profe, ¿el ángulo formado por quién es? Por los lados que tú elegiste, pues. Tú quieres trabajar con A y B, tienes que usar teta, porque ese es el ángulo formado. Entonces, el área sería producto de lados sobre 2 por el seno del ángulo formado, formado por esos lados que tú mismo elegiste. Ahí está. Profe, o sea, no es cualquier seno, no. Siempre es el seno del ángulo formado. O sea que si yo uso estos dos, tienes que usar este ángulo. Si usas estos dos, tienes que usar este ángulo. Entonces, eso para nosotros es la regla para calcular el área de una región triangular. Forma geométrica es la fórmula fundamental en geometría. Forma trigonométrica se le llama fórmula fundamental en trigonometría. Con esas dos mayormente vamos a estar trabajando con áreas. ¿Ok? Bien, y para terminar el tema de razones, chicos, tenemos algo importante, que lo hemos puesto al final, pero no por eso deja de ser importante, ¿ya? Fíjense, tú sabes que si en un triángulo recto yo tengo los 3 lados, yo puedo calcular las razones de teta, ¿no? Seno de teta es A sobre C, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, B sobre C, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, A sobre B, y así puedo calcular las demás invirtiendo valores. Lo que te voy a explicar ahorita es cómo calcular razones, pero ya no de teta, sino de su mitad, la mitad de tu angulito teta. Profe, ¿cómo sería eso? Tranquilo, tranquilo. Es una regla bien facilita, pero bien útil para problemas. Mira, si tú quieres calcular la tangente de teta medio, o sea, la mitad de ese ángulo teta, esto de acá tiene 2 formas de calcularse en un triángulo rectángulo. Lo único que te voy a indicar que debes recordar es lo siguiente. Siempre se usan los 3 lados del triángulo original. Si tú quieres calcular la tangente de la mitad, se utilizan los 3 lados, el A, B, C. Los 2 catetos y la hipotenusa. Y dice así, la tangente de la mitad se calcula dividiendo el cateto opuesto que es A entre la suma de los otros 2 que sería C más B. Ahí está. Les vuelvo a repetir. La tangente de la mitad sería cateto opuesto que vale A entre la suma de los otros 2. Y la otra forma es al revés.
En vez de colocar cateto opuesto sobre la suma, se hace así. Diferencia sobre cateto opuesto. La diferencia sería C menos B. Sobre cateto opuesto, que sería, siempre se resta lado mayor menos lado menor, pues. Entonces tienes dos formas para calcular la tangente de la mitad. O bien usas cateto opuesto sobre la suma, o bien usas diferencia sobre cateto opuesto. Pero te das cuenta que el cateto opuesto siempre va solo, ¿no es cierto? Siempre está solito el cateto opuesto. Cateto opuesto sobre la suma, o bien al revés, diferencia sobre cateto opuesto. Con esto, chicos, nosotros ya tenemos culminada la parte de razones y estamos listos ya para comenzar la solución de problemas. Muy bien, muchachos.